Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a esta serie de programas que hemos titulado Cómo sobrevivir a la crisis. Nos hemos adelantado en este mes, al primer martes de este mes, en este marco de las fiestas por San Martín de Porres. Y estamos de manteles largos porque estamos cumpliendo justamente un año de haber comenzado con la transmisión de esta serie de programas. Es una serie de testimonios más que otra cosa. Como les he explicado, pues encontrar herramientas que a otros hermanos nuestros les han permitido sobrevivir a las distintas situaciones de crisis que han logrado o que han tenido que vivir en su existencia. Ese es el objetivo de este programa en medio de esta situación. El día de hoy quizá ya no hablamos tanto de pandemia, el día de hoy hablamos ya de otra serie de situaciones que quizá como consecuencia de la pandemia o que vienen como secuelas de una situación que también se va agravando. Estamos asistiendo quizá al nacimiento de una nueva manera de concebir la vida, de una nueva manera de vivir la existencia. Nos estamos enfrentando a una serie de transformaciones en nuestro país, transformaciones que algunos dicen de avanzada, sobre todo estos magistrados que aprobaron estas leyes del aborto, ¿no? La legalización del aborto. No sé si eso puede ser avanzada, pero al final pues está integrando también nuestra sociedad y cómo vamos a lograr hacer frente a todas estas transformaciones y estos cambios que están sobreviniendo a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pensar. Estamos también asistiendo a cuestiones bastante complejas y graves, como el hecho de querer mandar sobre la conciencia de una persona, ¿no? En esta famosa objeción de conciencia. Ya el personal sanitario sobre todo no puede objetar a esta conciencia pues eso se toma incluso desde esa perspectiva. Podemos mandar sobre la conciencia de alguien, podemos determinar la conciencia de alguien de tal manera que se someta a lo que yo le estoy pidiendo que haga, incluso si eso que estoy pidiéndole que haga va en contra de sus principios, de los principios más sagrados que integran a una persona, como la fe, como los valores que integran a una persona. En fin, el día de hoy estamos asistiendo a una serie de situaciones que están dándole un vuelco a la vida, también incluso todo este fenómeno migratorio que no es exclusivo de esta época. A lo largo de la historia hay una serie de movilizaciones humanas. ¿Quién de nosotros quizá no es también pues consecuencia de toda esta migración y no ver esta situación y este fenómeno pues como algo dañino o como algo que viene a amenazar nuestra vida, sino cómo abrir posibilidades? La misma Sagrada Escritura plantea una serie de posibilidades que abren la perspectiva para poder integrar a todos aquellos que vienen y que viven estas situaciones en búsqueda justamente de mejores condiciones de vida. En fin, yo creo que estamos justamente asistiendo a una serie de situaciones que requieren de herramientas y de no cualquier tipo de herramientas, herramientas humanas, herramientas que tienen que ver con la fe, herramientas que tienen que ver con una vida verdaderamente humana, con una vida que verdaderamente dignifique a la persona. Y pues también aprovechamos la visita de Fray Luis Javier Rubio Guerrero. Actualmente Fray Luis Javier es el prior provincial de la provincia de Santiago de México de los frailes dominicos de la Orden de Predicadores. Un prior, la definición que aprendimos desde nuestro noviciado, pues un prior
es el primero entre iguales, es decir, es un hermano entre los hermanos que tiene la finalidad de ayudarnos a animar nuestra vida, y estamos dedicados a la predicación de la palabra de Dios. Dicen nuestras constituciones que la orden ha sido fundada para la predicación con la finalidad de la salvación de las almas. Entonces justamente es eso, ¿no? Nos anima en esa labor de predicar la palabra de Dios para la salvación de las almas. Esa es nuestra tarea, nuestra principal labor. Agradecemos la presencia de Fray Luis Javier en medio de todas sus actividades, en medio de todas sus tareas y de una apretada agenda, el hecho de que nos visite fraternalmente en Chihuahua, en esta comunidad, y que pues haya aceptado también participar de este programa en este primer aniversario. Esperemos que siga dando frutos también y sigan ustedes acompañándonos a lo largo de pues una serie de momentos. Agradecemos también sin duda alguna la participación de hermanos nuestros que, como decía yo, no es fácil exponer la vida públicamente, pero es necesario ser transparentes para poder encontrar esas herramientas, ¿no? Y agradecemos toda la disposición de cada uno de nuestros hermanos, la disposición de Fray Luis Javier el día de hoy para exponernos su vida y hablarnos justamente de esas situaciones que incluso a veces pudieran pasarnos desapercibidas, ¿no? Pudiéramos pensar que como sacerdotes o como personas consagradas, pues no atravesamos situaciones adversas o situaciones difíciles, y pues no, la realidad es que la vida, hace un rato que iba al aeropuerto por Fray Luis Javier y veníamos de camino a la casa, justamente hablábamos de eso, ¿no? Toda la vida es una continua transformación y a veces en medio de estas transformaciones pues no logramos encontrar una salida adecuada y a veces tropezamos hasta caernos y a veces logramos vislumbrar herramientas que nos permiten sostenernos. Bueno, pues justamente esa es la finalidad de este programa, poder encontrar esas herramientas que a cada uno de nosotros pues nos ayuden a poder pasar y atravesar nuestras crisis. Muchas gracias, Fray Luis Javier, por tu presencia, gracias por compartirnos pues esta experiencia de vida. Pues si gustas hablarnos un poco sobre ti, una presentación muy general sobre tu persona, de dónde eres, etcétera, y después nos introducimos a este aspecto de compartir tu experiencia. Bueno, primero, pues, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta celebración de aniversario del primer año de este programa que tiene como finalidad, me explicabas, el poder dar herramientas a aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, sobre cómo superar las crisis. Seguramente para los que nacieron en las últimas 2 o 3 décadas, pues esta palabra crisis es algo que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, porque siempre estamos en crisis y siempre vamos a salir en la crisis, y cuando terminamos una crisis ya llegó la otra y no terminamos de salir de una cuando ya estamos en la siguiente. Y hay crisis pues de muchos aspectos. Hay crisis económicas que afectan a todas, hay crisis sociales, hay crisis culturales, hay crisis psicológicas, hay crisis religiosas, y en fin,
se van acumulando las crisis y entonces yo creo que es importante herramientas que nos permitan, pues de alguna manera, sortear estas crisis, porque las crisis también se pueden volver oportunidades y eso es lo importante, que estas crisis no nos detengan, sino que nos posibiliten a salir de ellas bien librados y mejorar como personas y en el ámbito de la fe también mejores cristianos. La vida, tú lo decías, nos presenta pues un sinfín de situaciones complejas. La vida no es algo que se recorre linealmente, sino hay muchos elementos que nos llevan a tener altibajos, tropiezos, caídas, o al revés, también que nos impulsan a ir a saltar hacia adelante. Y en todas ellas, bueno, pues tenemos que estar armados humanamente, pero también pienso como hombre de fe, también espiritualmente y religiosamente. Me has pedido que me presente. Yo soy Fray Luis Javier Rubio Guerrero. Nací en 1967, un 21 de septiembre. Para que no hagan cuentas, tengo 54 años, recién cumplidos casi. Y pues originario de San Luis Potosí, mi papá Francisco Javier, mi mamá Marta, el primero de 4 hermanos. Soy de profesión licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y después de haber terminado la licenciatura, de haberme titulado, pues ingresé a la Orden de Predicadores en León, Guanajuato. Allí hice mi primer año de postulantado, después fui al noviciado en Aguaviva, en el Estado de México, en Amecameca. Después hice los estudios de filosofía en León, Guanajuato, en el Centro de Estudios Teológicos Tomás de Aquino. Después hice mi estudio de teología en el Centro de Estudios Teológicos también del convento de Santo Tomás de Aquino. Después después de haber terminado mis estudios de teología básicos, hice la especialización en teología moral en la Universidad Pontificia de México y allí terminé la licenciatura, pero con una especialidad en teología moral. Y después fui a Chile a hacer una maestría en realidades latinoamericanas y pensamiento cristiano en el Instituto Pedro de Córdoba en Santiago de Chile. Y regresé para ordenarme presbítero. Desde entonces he prestado diversos servicios a la provincia y a la iglesia, regularmente en el campo de la formación. He sido profesor en la Universidad Pontificia de México, coordinador del área de teología moral. También he sido rector del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, del IFTIM, donde estudian la mayoría de los religiosos aquí en México, por 9 años. También he enseñado allí mismo teología moral, especialmente cuestiones de moral social, política y economía, aunque también he dado clases de moral fundamental y de bioética. Y también pertenezco al Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, al INDOSOC. Soy consejero desde hace ya varios años. Y últimamente he estado dando clases en la Facultad de San Esteban de Salamanca, en Salamanca, España. También cuestiones de historia y teología moral social, especialmente en pensadores del siglo XVI. Luego, dentro de la orden, pues me ha tocado ser formador de los estudiantes de teología, encargado de estudios de la provincia, llamamos regente, moderador de estudios,
prior conventual, o sea, superior conventual del convento de Santo Tomás de Aquino en México. Y después encargarme de la promoción de los estudios en América Latina y el Caribe. Y de allí me pidió el maestro de la orden ser su socio. El maestro de la orden es el sucesor de Santo Domingo de Guzmán, es el coordinador de todas las actividades de los dominicos en el mundo, y él pues me invitó a pertenecer al Consejo General de la Orden. Estuve en Roma 5 años y medio, y bueno, pues finalmente, después de haber estado en Roma, los hermanos de esta provincia, de Santiago de México, pues tuvieron recientemente, hace 4 meses, un capítulo provincial, que es el lugar donde se toman las decisiones cada 4 años de qué es lo que la provincia tiene que hacer y quién coordinará los esfuerzos. Y desde entonces, pues, los hermanos me pidieron que fungiera, que prestara el servicio como prior provincial de esta provincia. Entonces, bueno, pues por allí va mi trayectoria y mi servicio. Muchísimas gracias por compartirnos esta información. Quizá haya que añadir ahí también que, y no como parte de esta larga trayectoria, por supuesto, de vida, sino yo también fui tu alumno de moral social, recuerdo, en la Universidad Pontificia. Muchos de nosotros, los frailes, eh, pues no podría decir que más jóvenes, porque no soy de los más jóvenes, pero fuimos tus alumnos y fuiste también mi formador en una etapa de teología también. Entonces, pues creo que hemos compartido dentro de tu vida pues todas estas situaciones. Me acuerdo mucho que incluso hablando de cómo sobrevivir a la crisis y cómo verlas como oportunidades, ¿no? Incluso el año pasado, Fray Luis Javier estaba de paso, de vacaciones, y por alguna cuestión de toda esta situación de pandemia, pues no podía regresar rápidamente a Roma, y entonces tuvo bien apoyarnos en esta comunidad durante 2 semanas, 3 semanas. Estuviste por aquí cuando justamente llegó a Chihuahua una de las primeras olas del COVID, y fue una situación pues bastante difícil, creo, para la comunidad, y le tocó hacer frente pues a esta situación y acompañarnos y apoyarnos en medio pues de estas situaciones. Y a propósito de todo esto, tú bien señalabas, Luis Javier, que la vida no es una línea recta, sino que es una línea más bien que se representa entre las crestas y los valles de las ondas. Y entonces, eh, pues eso, una crisis es sobre todo un valle profundo, a veces bastante profundo, donde a veces pensamos que no podemos salir o no tenemos posibilidades de salir. Entonces, a lo largo de tu vida, como señalaba, pues a veces pensamos que en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, pues no hay ningún tipo de dificultades, ¿no? Yo creo que en toda esta etapa y en toda esta vida, pues tú nos podrás compartir distintas crisis que has vivido. ¿Te gustaría señalar alguna específicamente, compartirnos alguna experiencia que haya sido particularmente compleja o ejemplar en ese sentido para compartirla con nosotros? Bueno, primeramente, pues esta oportunidad que tuve de ser formador de varias generaciones de hermanos míos, realmente me siento privilegiado. No es un mérito personal, sino es una gracia de Dios el que yo haya podido dar clases a tantos hermanos míos que se encuentran hoy en diversos
en diversos lugares de mi propia familia religiosa y de otras familias religiosas. Entonces, pues es una gracia de Dios el que yo haya podido servir en la formación. Y también una gracia de Dios el poder acompañar a mis hermanos como, no solamente como profesor, sino también como formador, de estar presente en la vida de hermanos que han decidido consagrar su vida a la predicación del Evangelio. Entonces, agradezco mucho tus palabras, tu generosidad de lo que acabas de decir, pero puede ser que yo puse un poquito, pero el que puso más ha sido Dios en mi vida y me ha permitido realizar lo que he realizado. Lo vuelvo a decir, no por méritos propios, sino por gracia de Dios. Y bueno, ahora, a propósito de lo que acabas de señalar. Sí, para mí, la vida es eso, ¿no? Decía un viejo monje, cuando un día llegaron a entrevistarlo o a preguntarle los monjes más jóvenes, disculpe, padre, ¿usted qué ha estado haciendo tantos años aquí dentro del monasterio? Y el monje contestó, cayéndome y levantándome. Eso es lo que había hecho toda su vida. Y yo creo que esa es nuestra vida. Darnos cuenta de que somos criaturas, de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez. Y darnos cuenta que desde esa fragilidad y desde esa pequeñez vamos caminando en un mundo que sabemos difícil, pero que amamos profundamente. Y esa fragilidad nos lleva paradójicamente a darnos cuenta también de nuestra grandeza. Como dice San Pablo, porque cuando soy débil soy fuerte. Y porque nos damos cuenta que nuestra fortaleza no está en nosotros mismos, sino en Dios, que nos ama tanto y que ha estado dispuesto incluso a entregarse por nosotros por amor. Entonces, eso es lo que nos hace caminar en el día a día y superar nuestras dificultades, con nuestras condiciones humanas, pero también sin duda con la presencia y con la fuerza y el amor de Dios. Y bueno, pues te puedo contar muchísimas situaciones de crisis, porque simplemente yo creo que cuando nosotros ingresamos a la vida religiosa, pues significa una crisis, porque primero, para dar el paso, tuviste que enfrentarte ante una realidad que te empujaba a dar una respuesta sobrehumana a lo que estabas viviendo. Y que esta respuesta solamente la puedes dar apoyada en alguien que te sobrepasa, que te trasciende. En cualquier situación, nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces somos rebasados por la realidad y que necesitamos un impulso que va más allá de nosotros mismos y que nos permite derribar muros, que nos permite saltar obstáculos que por nosotros mismos no lo podríamos hacer. Entonces, creo que el tomar una decisión como la que puede ser un matrimonio, la decisión que puede ser dedicarte a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, pues requiere también de un impulso sobrenatural y tener una fe que nos pueda llevar a vivir de una manera pues totalmente plena en medio de esta situación. Yo siempre les digo a los matrimonios cuando se van a comprometer, o a las parejas cuando se van a comprometer, usted
es capaz de serle fiel a esta mujer por toda su vida, y usted es capaz de serle fiel a este hombre por toda su vida, póngase a pensar. Si usted cuando dice que va a hacer esto, a veces no lo hace, o dice que se va a levantar al otro día y no se levanta, o va a llegar temprano y tampoco lo hace. Y constantemente nosotros no somos capaces de sostener nuestra palabra. A veces, muchas veces, no porque no queramos, sino porque nos faltan fuerzas o porque no tenemos el conocimiento. Entonces, ¿cuál es la única manera de poder empeñar toda nuestra vida? Sobrepasar todo. No se casan dos. Pareja encuentra en la fortaleza de un ser absoluto, no alguien limitado, contingente, relativo, como puede dar ese paso para ir más allá. Entonces también nosotros cuando nos comprometemos a nuestra vida, nuestro quehacer, nos damos cuenta de nuestra fragilidad y nos damos cuenta que tenemos que hacer una profesión a Dios, y por eso hacemos nuestra profesión a Dios, para que Él nos sostenga en nuestras debilidades, en nuestras contingencias, en nuestra fragilidad. Eh, Otra persona, como que, ay, bueno, pues te tengo que soportar, te tengo que aguantar. Creo que soportar es mucho más, es poner el hombro, es sostener, es alzar a la persona cuando se siente caída. Y allí tenemos que confiar en el que está a nuestro lado y sobre todo en Dios. Y entonces, bueno, pues esas crisis que vamos teniendo en la tal vez no las pudiéramos realizar, no pudiéramos saltarlas, superarlas, sino que tenemos que, claro, sentirnos animados y poner todas nuestras fuerzas y todo nuestro potencial en superar estas dificultades, pero también tener gente a nuestro lado. Hace un momento teníamos una charla sobre el duelo y nos decía la expositora que era necesario tener gente al lado, y también nos decía necesario tener a Dios al lado para que pudieran ser catapultas, pudieran ser escalones para que nosotros pudiéramos ir más allá. Entonces yo creo que esto es importante. Y bueno, hablando sobre un momento cuando veníamos de camino y que me decía, y creo que es algo que a veces no nos damos cuenta. Darnos cuenta donde te conciencia. Voy a contar esto. Desnudarse tiene una pequeña dosis de miedo. Pero bueno, les contaba que hace aproximadamente los oficiales mayores de los frailes de Latina, pues
hermanos. Y como su socio. Entonces, bueno, pues tú vas con cierta alegría a prestar este servicio, porque sabes pues que la orden en la persona del maestro para este servicio. En segundo lugar, piensa que este trabajo es importante de la orden en el mundo entero y específicamente para tu región. Es un servicio, también es una oportunidad muy grande y también podríamos decir es una distinción. No es lo principal, pero uno no deja pues fortalecido por la presencia. En este sentido, llegué a Roma y te das cuenta que lo que tú pensabas, lo que tú idealizabas, pues no es lo que empiezas a vivir. Empiezas a estar en una comunidad de 30 y tantos frailes, de 20 países diferentes, y con costumbres, con criterios, con formas muy diferentes a las que tú tienes y a las que has vivido. También en otro idioma y también, bueno, pues sin querer, porque creo que todos tienen la mejor voluntad, pues se empiezan a dar choques culturales. Por otra parte, yo llegaba de ser rector del Instituto de Formación Teológica, como ya lo había dicho, de ser coordinador del área de Teología Moral en la Universidad Pontificia de México, de ser prior del convento de formación, en fin, llegas con una cierta trayectoria y te sientes grande porque eres cabeza de ratón, pero llegas allá a ser cola de león. Y todo esto, pues es muy humano, porque te encuentras con unas situaciones difíciles, complicadas. Estás acostumbrado, por ejemplo, a tener una relación cercana con mucha gente, a veces allá en la casa, en Roma, con la generosidad que tienen los hermanos, el maestro de la orden, Fray Bruno Cadoré, que en aquel entonces era el maestro de la orden, la generosidad de él, el cariño de muchos hermanos, pues te encuentras con una realidad totalmente diferente. Y te das cuenta, por ejemplo, cuando llegas a la Eucaristía que hay 20 y tantos, 30 frailes y ya hay 2 o 3 personas que van a la Eucaristía y que ya no empiezas a dar clases, ya no empiezas a tener ese trabajo que te reconforta mucho, que es el atender a las personas, que es el de celebrar la Eucaristía o predicar todos los días. En fin, es un cambio bastante fuerte. Y todo eso, aparte,
pues empiezas a tratar problemas pues de cierta envergadura bastante grande y problemas que no te sospechabas ni que pensabas vivir o poder aconsejar a algunos hermanos que son provinciales, lo que yo ahora pues estoy desempeñando, el servicio que desempeño, y que tú no has sido provincial, y que de repente tienes que poner criterios, elementos, apoyos, y llega un momento también cuestiones climáticas. Yo nunca había estado acostumbrado, por ejemplo, al frío de Europa y de Roma, específicamente a la humedad que se siente tan fuerte. Y bueno, pues lo vas viviendo, parece que todo va bien, la gente que te ve te dice, ay, qué padre, qué bien que ya está en Roma, y oye, ¿y usted ve al Papa? Pues no, claro que no lo ves al Papa, porque el Papa está allá en el Vaticano. Ay, qué bien que ahí me lo saluda, como si lo vieras en el desayuno todos los días, cosas así, y que qué bonito es estar allá, y que no sé qué, pero estás lejos de tu familia, estás lejos de los hermanos que conociste de toda la vida, en fin. Entonces las cosas se van complicando. Y así te van pasando los días, lo tratas pues, de ponerlo en las manos del Señor, lo tratas de ir paliando pues de diversas maneras, pero llega un momento en que aquello te estalla entre las manos. Y a mí me pasó un día, en la noche, cuando después ya de terminar de rezar y de ir a cenar, me sentí terriblemente solo, terriblemente solo. Y empiezas a sentir frío por todo el cuerpo y empiezas a preguntar, ¿dónde está Dios? Si estoy aquí haciendo lo que tú me pediste y tratando de hacer lo mejor en el servicio de los demás. Y allí creo que cuando uno tiene que hacer memoria de cómo es que has llegado ahí, lo que te ilusionó para que vivieras lo que estás viviendo. Hacer memoria de las personas que te aman. Hacer memoria de las personas que se han sacrificado para que llegues tú a donde estás. La memoria de las personas que estás sirviendo, de las personas que confiaron en ti y sobre todo de esa memoria agradecida de Dios, de cómo te ha acompañado a lo largo de tu vida y cómo te das cuenta que ciertamente hay una sensación, una experiencia de soledad, pero tal vez porque no te has dado cuenta o has de tu fragilidad y has confiado demasiado en ti mismo. Entonces, creo que esa experiencia y la superación de ella, en ese momento yo decía, no, pues mañana en la mañana me levanto, hablo con el superior, con el maestro y ya me veo tomando el avión de regreso a México y bueno, pues ya, se acabó. Pero cuando te pones a recordar a las personas, las experiencias, las confianzas,
las amistades, el servicio que prestas y todo lo demás es en memoria, entonces te das cuenta de que verdaderamente Dios está ahí contigo. Tal vez en silencio, pero más cerca que nunca. Y fortaleciendo toda tu existencia. Y entonces esto lo traspolo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que recordar muchas veces, cómo el Señor lo sacó de Egipto, cómo el Señor lo acompañó por tierras extranjeras, cómo lo libró de sus enemigos, cómo lo ayudó a cruzar el Mar Rojo y cómo lo llevó a esa tierra donde manaba leche y miel, a la tierra prometida. Y entonces creo que una de las grandes tareas que tenemos como hombres y mujeres de fe, siendo religiosos o no religiosos, laicos, casados, solteros, viudos, es darnos cuenta cómo Dios ha estado presente en nuestra historia, cómo Dios nunca nos ha dejado solos y cómo tenemos que confiar cada día y cada momento en Él y en su amor. Y recordando esto, poniéndonos en sus manos y reconociendo nuestra fragilidad y nuestra pequeñez y siendo sensatos sobre lo que realmente somos, pues abrir nuestros brazos para que el Señor nos tome y realmente Él nos haga superar, claro, con nuestra ayuda, pues estos momentos difíciles. Yo creo que esa experiencia de finitud, esa experiencia de pequeñez y de darme cuenta que necesitaba más que nunca de Dios y darme cuenta cómo el Señor había estado presente en mi vida, me llevaron a poder superar pues esta crisis en mi vida. Pues agradecemos, como decías tú mismo, el hecho de poder exponer la vida y hacerlo con tal franqueza y con tal transparencia, pues no es lo más sencillo. Agradecemos tu sinceridad y tu transparencia pues para abrirnos tu vida, esta parte incluso que a veces queremos mantener en oculto. Lo que me duele regularmente no quiero que nadie lo toque porque si lo tocan me va a provocar mayor dolor y no, es justamente eh, esta capacidad pues de poder abrir y de poder ayudarnos y te agradezco muchísimo porque nos recuerdas cosas fundamentales y lo digo desde mi propia persona y no pongo palabras en los demás. Yo creo que cada uno de nosotros sabremos reconocer justamente lo que nos hace falta, pero nos hace recordar justamente que pues no es solo a través de nuestras fuerzas o a través de nuestros méritos o a través de nuestra grandeza o a través del esfuerzo incluso personal. Sí, sí lo requiere, pero quizá eso es lo que viene como consecuencia de aquello que tú decías, saber que está Dios y que tenemos una fe y que frente a tantas situaciones de imposibilidad o de impotencia, siempre está Dios allí para fortalecer nuestra vida, para, como recordabas bien con estas palabras de San Pablo, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no es que yo me esté haciendo, sino que yo estoy permitiendo que Dios me haga, ¿no? Sí. Sobre esto que dices, es muy importante porque hoy, fruto de la cultura que tenemos, de lo que vivimos,
del sistema económico en el cual nos desenvolvemos, hemos muchas veces reducido nuestras relaciones a una relación comercial. Incluso, pues, en el ámbito de lo religioso. Ustedes pueden ver en las noches, en algunos programas, donde te dicen, usted de esto, de aquello, compre aquello, para que Dios le conceda esto, o le ayude en esto, o le quite de tal cosa, o le conceda tener una casa, o le conceda tener 2 carros, o le y se empieza y se tipo porque nuestra relación con Dios es una relación desigual, porque Dios es todo y nosotros, y la Sagrada Escritura, no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero, sin tener necesidad de amarnos, necesidad de crearnos, pura generosidad, puro dones, puro regalo. Eso es lo que realmente nos hace creer, que somos dignos de ser amados. Entonces, hoy el sentirnos muchas veces los mejores, ¿verdad? Y esto está en todas las publicidades, ¿verdad? Ser el mejor, ser el primero, tú eres el ganador, no tengas culpa, tú tienes que ser esto. Lleva a veces a un egocentrismo, a una manera por los demás. Dios, yo creo que solamente aceptando nuestra humanidad, solamente aceptando que necesitamos del otro con mayor, es cuando existen todas estas posibilidades de crecer verdaderamente como persona y de crecer verdaderamente como cristiano. Sin duda alguna, este elemento tan importante que requerimos recordar y tener presente siempre. Sin él yo creo que todo lo demás carece de sentido, por un lado. Luego este otro aspecto también que señalas que es fundamental en la vida de de toda la fe judeocristiana, ¿no? El hecho del memorial. Escucha, escucha, recuerda, grábalo, repítelo. ¿Cuál es el sentido? Yo creo que ninguno de nosotros somos seres sin memoria y sin sentido. Y sin embargo, el día de hoy parece que nos vivimos como seres sin memoria histórica y sin memoria de aquellos grandes dones que Dios ha puesto en nosotros. Y entonces todo carece de sentido, todo está vacío, todo como que nuestras acciones incluso fueran instantáneas o momentáneas. Ujú.
Esto, y luego también hablabas de cómo este recuerdo te lleva a descentrarte de ti mismo, ¿no? E incluso por ahí está esta frase que no recuerdo ahora si es Facundo Cabral o a quién se le atribuye, ¿no? No, cuando hablamos de la depresión, no estás deprimido, estás distraído, dicen, de todo aquello que te rodea, de todo aquello que cuando nos centramos demasiado en lo que estamos viviendo y nos olvidamos, tú decías, empecé a recordar quiénes han estado detrás de mí, la confianza, Dios, primero todo es gracia, y luego quienes han confiado en mí, quienes han estado a mi lado, y utilizabas este verbo, sostener, justamente, ¿no? El sostenimiento que requerimos todos. Tú fuiste elegido, has seguido siendo electo por una comunidad de hermanos, una comunidad que, que te sostiene en este momento. Entonces, también a veces se nos olvida todo este aspecto y nos sentimos tan solos y faltos de apoyo, incluso a veces por esa autosuficiencia que hemos aprendido, que hemos vivido y yo puedo, yo sé, yo soy capaz. Sí, sí, es el eterno yo, ¿no? Yo esto, yo hago, yo hago otro. Y que nos lleva a un narcisismo, ¿no? Y todos sabemos lo que le pasó a Narciso, ¿no? Este Narciso que estaba tan enamorado de él mismo, ¿verdad? Que no cesaba de verse en el agua, en ese lago, y que no tenía más deseos que estar con él, hasta que no pudo más y tratando de abrazarse y de besarse a sí mismo se ahogó. Entonces, nuestra cultura es de un signo narcisista, a veces muy fuerte, que nos lleva a perdernos en nosotros mismos sin darnos cuenta, como tú ahora muy bien lo dices, de que somos frutos de comunidades, de familias, de grupos, de historias, de cuentos, de tradiciones, de culturas, y que a ellas nos debemos. Sí, pues todos estos aspectos mismos que tú nos haces recordar y que nos haces traer a la memoria como necesidad pues de poder traer a nuestro presente para poder eso, tomar decisiones. Y a veces también se nos olvida que requerimos de un discernimiento. Tú hablabas de todo esto que te llevó a tener a tomar una decisión y que al final del día se convierte en un discernimiento, pero ya bien lo dices ahora, ni tiempo tenemos de sentarnos a reflexionar y a pensar. A veces ya no digamos en nosotros, porque yo creo que es lo último que hacemos, sino en las circunstancias, en lo que está sucediendo. Pues por eso se aprovechan tantas coyunturas donde entran ciertas cuestiones que van a afectar a nuestra vida, pero bueno, pues como estamos tan distraídos y tan sí, que se nos olvida esta capacidad también que Dios nos dio de la autoconciencia, de la autorreflexión, del autoanálisis que nos lleve a tomar una decisión consciente, ¿no? Ya no algo automático, sino una decisión que nos invite incluso a ver, tú señalabas la crisis como una oportunidad. Las crisis son oportunidades, no tienen que ser impedimentos y a veces lo vemos así, ¿no? El día de hoy creo que vemos y me daba mucha risa cuando empezabas a hablar, porque sí es cierto, yo me acuerdo que cada 6 años es la famosa crisis sexenal, crisis tras crisis, y económicas y de X y de Y tipo, ¿no? Pero sí es cierto, al final del día estamos en medio de crisis, pero ¿cómo las vivimos? ¿Las vivimos como posibilidades, como oportunidades, o las vivimos como imposibilidad de caminar y de seguir adelante, ¿no? Eso.
Entonces, pues no sé si quisieras señalar algo, casi estamos llegando al final, tenemos 3 minutos todavía por delante. No, pues nada más agradecer la oportunidad que me das de estar contigo, de estar con la gente que colabora contigo, con las personas que nos están escuchando y viendo. Creo que esta es una oportunidad, el asomarnos a las personas, el permitir que alguien nos abra en su corazón, es una, es una gracia también, porque cada persona es un mundo, cada persona te ofrece múltiples posibilidades para enseñarte a, a crecer, a vivir. Y el ponerte en contacto con ellas de una manera tan íntima, pero también tan respetuosa como lo has hecho tú, pues seguramente, como bien lo dices, pues nos dará herramientas para que cada uno pues pueda tomarse de ellas y ir saliendo de las diversas situaciones en las que está, ¿no? Las crisis, como bien también ahorita decías, no son para quedarnos en ellas, sino para superarlas, ¿no? Y darnos estas herramientas, yo creo que fortalecen la vida de cada uno de nosotros y nos permiten con el favor de Dios ir creciendo, ir madurando, ir desarrollándonos, ¿no? Aquí hay que tener muy claro, nosotros nunca vamos a ser ángeles, o sea, no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser personas. Entonces nuestro camino es un camino de desarrollo humano, de crecimiento como persona, de ir cada día haciéndonos más y más humanos. Cuando decimos, mira, esta persona qué humana es porque es sencilla, es afable, es fraterna, es generosa, es justa, qué humana es. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo en humanidad. Lo maravilloso de esto es que cuando crecemos en humanidad, también crecemos en santidad, porque santidad y humanidad van en una misma dirección y son líneas paralelas, pero que se unen en Jesucristo nuestro Señor. El ser humano por excelencia y el santo por excelencia también. Entonces es en Jesús, Dios y hombre verdadero, en el que la humanidad y la divinidad se encuentran. Y ahí está nuestro camino. Pues ya dijiste la conclusión. Yo creo que no hay más que añadir. Muchísimas gracias, Fray Luis Javier, por tu participación, por tu fraternidad, por tu compañía. Gracias a nuestros hermanos también que nos prestan su atención. Ojalá que todo esto pues nos ayude a cada uno de nosotros y podamos tener esas herramientas que requerimos en la vida cuando a veces nos atoramos o nos tropezamos o estamos viviendo momentos de obscuridad. Gracias a todos aquellos que a lo largo de este año pues han abierto su vida y, como decías bien, han expuesto su historia y eso nos enriquece sin duda alguna. Es la tierra sagrada que nosotros pisamos también con respeto y nos descalzamos frente a esa tierra sagrada. Y bueno, pues no sé si Mario tenga algún tipo de comentario o nada. No, muchas gracias. Dice Mario que no, que muchas gracias y felicidades por el, por el aniversario. Agradecemos su atención y les recordamos que el programa se transmite cada segundo martes de mes, con el favor de Dios, el próximo mes de diciembre, el segundo martes del mes de diciembre, pues podremos volver a encontrarnos en este espacio. Agradecemos el favor de su atención, la presencia de Fray Luis Javier nuevamente y de todos nuestros hermanos que nos han acompañado a lo largo de todo este año. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo mes. Muchas gracias.